Hola, buena gente. Bien, he reflexionado muchísimo sobre esta mi nueva intervención y me ha ido bien porque me he dado cuenta de que he aprobado con nota una asignatura que tenía pendiente. Y es una asignatura que requería una edad para poder intentar entenderla, ejercerla, aplicarla y aprobarla. Yo la he aprobado con nota. Esta asignatura pendiente, que solo se puede dar en la ancianidad, es ser un viejo cascarrabias. Entonces, ahora ya, como la he aprobado, voy a ser un viejecito bondadoso y se acabó. Es curioso porque eh, mi generación, yo tengo 78 años, eh, tiempos de la dictadura, pongamos los estudios de joven, de pequeño, los años 50, los 60. Una de las salidas, los que no hacían estudios superiores o tenían negocio familiar o algún oficio por el que aprender, se colocaban muchos de buenas familias y todo en bancos, sobre todo en la Caixa, en Sa Nostra, en el Crèdit Balear, conocidísimo, y a todos estos les ha cogido todo el movidón de estos años gloriosos con prejubilaciones a destajo y sobre todo con toda una nueva tecnología a aplicar en sus trabajos que tenían que ser o sí expertos y que muchos, bueno, no han acabado de psiquiatra, pero casi casi, por las dificultades de adaptarse. Yo me acuerdo de ir a la ventanilla, saludar a aquel que cada mes me veía ir a pagar una factura o algo así, y el otro día fui a un banco y parecía un geriátrico, os lo juro. Era impresionante. Nos atendía gente muy joven y los usuarios, no digo que tuvieran 78 años como yo, pero casi casi o más. Entonces nos atendían con una gran paciencia, haciendo gala de que no se puede dejar a toda esta gente que está obsoleta de tecnologías fuera del mercado. Bien, en todos los oficios. Y en mi oficio de astrólogo también me ha pasado a mí lo mismo. Sin que me hayan echado del banco o lo que sea, se ha acelerado todo tanto y de tal manera, y hay un aluvión, una sobredosis de informaciones cruzadas o acumuladas o etcétera, que yo eh, disfruto con ver qué dice quién sobre qué o qué dice qué sobre quién. Eso de qué sobre quién ya es menos porque aunque haya una crítica literaria, una crítica cinematográfica, de gastronomía y de lo que sea, los astrólogos eh, nos tenemos un respeto individualista tan tremendo debido a la marginación que hemos ejercido, con la que hemos ejercido nuestros trabajos, que es como si tuviéramos que cuidarnos y no pudiéramos a uno u otro decir eso que has dicho no me gusta o lo que sea. Se acabó. Es así. Pero bueno, pertenece, o yo pertenezco a algunos de los, diríamos, los que ahora son punteros en la sabiduría astrológica y la comunicación, pues la mayoría tienen plutones en Virgo, o la famosa conjunción Plutón-Urano en Virgo. Como yo soy de la generación de Plutón en Leo, y Plutón entró en conjunción con mi Sol cuando yo tenía 20 añitos,
Y si os cuento aquellos 3 años cómo fueron, pues os podríais divertir mucho. Podríamos hacer una serie de Netflix, porque vaya removida a los 20 añitos con un Plutón sobre el Sol. Entonces, yo lo único que quiero decir astrológicamente es que todas esas brillantes aseveraciones sobre tránsitos planetarios, que cada uno que tenga su carta o que tenga cerca un astrólogo o se le pueda poner el programa en un móvil, los tránsitos, que mire dónde tiene ese tránsito. ¿Dónde tiene ese tránsito? Simple y sencillamente, ¿dónde tiene ese tránsito? Plutón, 20 años en Acuario, ¿dónde va a transitar? Para mí va a transitar ya dentro de 2 o 3 años, si lo sobrevivo, en la casa 4, y ya me voy a quedar con Plutón en la casa 4, etcétera. Y Saturno en Piscis, a quien le esté, donde te afecta. Hay generalizaciones que son lúcidas, son intelectualmente impecables, y qué pasó cuando funcionaba con anterioridad. ¿Lo veis? Ahora ya me está saliendo otra vez en mi afición al viejo cascarrabias, y como veis lo hago muy bien. Bueno, sentirse obsoleto con tu propio colectivo es como vivir una marginación, que si viene un empleado de banca, hay un sindicato y hay todo lo que sea. Vivir una automarginación dentro de un colectivo como el de astrólogos realmente es como un atrevimiento innecesario. Hay conceptos que están ahora absolutamente en desuso, pero que yo los quiero rescatar como condicionamiento cultural. En mi época, con la dictadura franquista, en mi juventud, y no tan juventud, teníamos claro el que iba de pequeño burgués, es decir, con una vida protegida, porque absolutamente todo tiene que ver con una búsqueda de seguridad basada en el miedo. La protección basada en el miedo, no en la confianza en la vida y en la autoafirmación, que son los requisitos básicos para cualquier ser humano que pretenda vivir con cierta autonomía y cierta salud. Hay un maestro budista, Sonsar Khyentse, que en una ocasión, en una pequeña reunión, nos preguntó: bien, ¿cuál consideráis que es la aportación de Oriente a la civilización mundial? ¿Y cuál consideráis que es la aportación de Occidente a la civilización occidental? La aportación de Oriente, hubo un consenso casi inmediato, aunque allá de orientales no había ninguno, pero bueno, es dentro de la tendencia en la que allá se respiraba, en el sentido, diríamos, más cristiano del término, era pues la contemplación. La aportación de Oriente es la contemplación. Decían meditación, contemplación. Entonces, la aportación de Occidente, enseguida salieron los conceptos ya clásicos dentro de la actualidad, como la neurociencia, la inteligencia artificial, todas las aportaciones que están dando la ingeniería científica, etcétera, 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 pero sobre todo lo que es los conceptos claros de neurología, la neurología, ¿no? Todo lo que es el estudio neurológico del cerebro, todas sus aplicaciones,
las enfermedades autoinmunes y tal. Todos esos estudios de ingeniería neurológica eran las grandes aportaciones de Occidente, sobre todo en estos últimos años. Y el maestro Son Sarkiensey sonreía y decía, no, lo de Oriente lo dejaremos estar, está bien, y en realidad es una gran aportación que ahora con Saturno en Piscis y todo eso habrá que ver si se habla de lo que es meditación y lo que es contemplación, sobre todo con el Saturno en Piscis cuando haga conjunción con Neptuno, que es la contemplación, y cómo la contemplación nos conecta con la realidad más real, con la purificación de la realidad, no de la realidad, sino de la percepción de la realidad. Purificar la percepción de la realidad será el Saturno en conjunción a Neptuno en Piscis. Muy bien. Pero entonces cuando tenía que él aclararnos cuál era la aportación de Occidente, dijo, la aportación de Occidente a la civilización es el anarquismo. ¡Plaf! Son Sarkiensey, que lo podéis buscar por YouTube, los que no lo conozcáis, y sus libros. Uno de sus últimos libros se titula El gurú bebe bourbon. Hay un sentido del humor impresionante en los grandes maestros. Entonces, la aportación de Occidente a la civilización es el anarquismo. El año 93 promoví, coordiné el 10º Congreso Ibérico de Astrología aquí en Mallorca. Era el año 93. 93, algunos que investiguen sobre astrología sabrán que era la conjunción Urano-Neptuno. Conjunción Urano-Neptuno. Estamos hablando de Plutones en Acuario, etcétera, etcétera. Pero aquella conjunción Plutón de Urano-Neptuno fue impresionante, fue importantísima, y muchos ya, los que han investigado, ven como en aquella época ya hablábamos de la entrada de la era de Acuario, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. El anarquismo. La astrología es la quinta esencia del orden. Todo lo que tiene un ritmo es cierto, según la astrología, porque tendrá una dinámica interna que pueda traducirse en cosas tremendamente concretas. Si Marte para mí ahora en Géminis, que es genial, el Marte en Géminis en retroceso, está transitándome la casa 8. Entonces yo puedo teorizar sobre Marte en Géminis, pero tengo Urano en Géminis en la 8 y Marte me está dando vueltas a un Urano muy conflictivo en Géminis en la 8. Mi tendencia con estos aspectos al anarquismo o a salirme de madre o al no ser previsible o a lo que queramos están cantadas. Entre esto, que todos lo tenemos, pero que se nombra poco, yo hice un pequeño vídeo relacionando el Marte en Géminis con la entrada de Saturno en Piscis. Miradlo a ver si le sacáis algún beneficio. Lo que se lleva a cualquier nivel y a nivel astrológico también es ser consecuente. Y no solo ser consecuente, sino que por mucha sorpresa que haya en la información, porque hay un desconocimiento general, el desconocimiento crea esa sorpresa de los datos astrológicos, pero bueno, los que estamos más enteradillos hay poca sorpresa. No hay la audacia
Y por suerte ahora vamos a tener una conjunción Júpiter-Quirón en Aries. Y por favor, si os quedaba algo pendiente de identificaros de una forma espontánea, natural, nada reflexiva, nada lógica, nada de ilusiones ni miedos, la espontaneidad, toda la audacia de la espontaneidad, vamos a tener una zona de nuestra carta durante unos meses en las que esto va a ser posible. Es la audacia como término fácil de entender, es la audacia del guerrero. La audacia del guerrero es no ser previsible. Cuando la astrología se aplica como la ciencia de las previsiones, es impecable, es prodigiosa, es prodigiosa. Con el desparpajo de no tener miedo al acierto y por tanto no tener miedo a hacer el ridículo y a las equivocaciones, intentando proyectar lo mínimo de uno mismo y en el contacto con la persona, sea virtual, sea directo, el saber, el entender, el captar lo que puede significar para esa persona, en este caso, la conjunción Júpiter-Quirón en Aries. Impresionante. Mientras tanto, la otra cara tiene que ser una complementación prodigiosa. ¿Cuál es esa? El Saturno en Piscis. Y ahí el Saturno en Piscis ya no nos habla de la audacia del guerrero. Nos habla, si bien en los tránsitos de 2012, 13 y 14 hablábamos de la renuncia, ahora es un tipo de rendición hermanada con el atrevimiento. Paradojas, paradojas. La vida sin paradojas no es vida, no es vida. Entonces todo lo previsible, todo lo que cuadre geométrica y matemáticamente es porque se está aplicando las leyes de la geometría sagrada para entender la belleza del Partenón y de una tortilla de patatas. Si soltamos toda esa tendencia pequeño burguesa a asimilarlo todo, ordenarlo y que eso nos dé una tranquilidad, pues muy bien, el que lo necesite será fácil que lo consiga. Los que no lo necesitamos y hemos sobrevivido sin necesitarlo, ahí sí que el buen humor de ya no la renuncia de cuando todo estaba en Escorpio, sino esta disolución desilusionada. Entonces, desilusionarnos y atrevernos. Y claro que van a suceder cosas interesantes, pero en realidad la sabiduría consiste en cómo encajas lo que vives. En cómo encajas lo que vives. De la misma manera que la paciencia es no alterarse ante lo que sucede. Pero sobre todo esa sabiduría de cómo encajas lo que vives, lo que la vida te proporciona. Muy bien, buena gente. Aunque haya habido algunos ramalazos que pueden interpretarse como juicios de valor hacia uno u otro, en realidad ya no hay nada de eso. El viejo cascarrabias ha aprobado la asignatura y voy a seguir con mis pequeñas historias, mis pequeñas apreciaciones y veréis el burotacho que hay aquí detrás
Ahora me apartaré y os explicaré un poco en qué consiste, porque realmente es el zodíaco. Se lo encargué a un gran pintor mallorquín el año 93. Tenía que abrir yo, el 92, tenía que abrir yo un despacho, un gabinete, y le amenacé de que no lo abriría si no me dibujaba con toda su libertad y soltura lo que para él era el zodíaco. Tiene 30 años la acuarela esta. Para mí sigue siendo impecable por su belleza, por su armonía y por el caos que contiene, precisamente porque hay belleza y hay armonía. Yo ya voy a nadar con salvavidas, es decir, que lo de la seguridad lo tengo clarísimo y que os vaya bonito. El año Gregoría, ¿cómo es esto? El año no sé qué. El 2022-23, en el que ya estamos, 23, que os vaya bonito.